La semana pasada iniciamos con la exposición del pasaje de Mateo capítulo 22, del versículo 15 al versículo 22. Y ahora seguiremos con el siguiente pasaje, que será Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33. ¿Sí? Como sabemos, el Señor ha estado en gran actividad en este día. Recordemos que es la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario, conocida como la Semana de Pasión. Y siendo claros en el día, estamos en el día martes, un día martes de intensa actividad para el Señor Jesucristo. Sí, recordemos que el Señor Jesucristo inició el domingo con la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, el día lunes con la purificación del templo y hoy el día martes, después de ser cuestionado sobre la autoridad, desafiando la autoridad de Jesús, Jesús inicia hablando tres parábolas que van dirigidas a los oyentes, en este caso los que están en el templo. Los versículos 15 al versículo 46 registran los encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con los representantes de Israel, representantes tanto políticos como religiosos, en los cuales están el grupo de los herodianos, que lo estudiamos la semana pasada, los saduceos y los fariseos. Jesús contesta las preguntas que han sido expuestas ante él y, como dice el versículo 46 del capítulo 22, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, los deja sin palabras. Hay intenciones en las preguntas, hay un propósito en las preguntas. Han querido tentarle, han querido acosarle, o como vamos a ver en el pasaje del día de hoy, han querido burlarse del Señor Jesucristo, de la doctrina que Él viene predicando. El final lo sabemos, ellos no se arrepienten ni acuden al Señor Jesucristo en fe. Y lo que queda para ellos es un mensaje que el Señor Jesucristo expresará también en el capítulo 23, conocido como los ayes, en el cual se va a dirigir a ellos dando este mensaje. Los enemigos del Señor Jesucristo se alternan para venir contra Él, buscando una ocasión contra el Señor Jesucristo. Fariseos, representados ahora por sus discípulos, como lo vimos la semana pasada, y el grupo político de herodianos, abandonan, como podemos decirlo de esta manera, el campo de batalla, se retiran del Señor Jesucristo, maravillados por lo que Él contestó, en el cual deja satisfechos a estos dos grupos, en el cual Dios enfatiza la responsabilidad que cada creyente tiene tanto con el gobierno, en este caso el tema tratado fueron los impuestos, como con el Señor Jesucristo o con Dios, que es la adoración, tributando al Señor toda adoración. Y una persona me abordó la semana pasada y como que entendió que adorar a Dios es la responsabilidad de todo creyente, y si es verdad, dejando a un lado entonces los impuestos. Y quiero aclarar ese punto. Todo lo que usted hace, tanto pagar sus impuestos de una manera responsable como adorar a Dios, todo es adoración al Señor para el creyente. Como dice 1 Corintios 10:31, todo lo que tú hagas, ya como creyente, todo es para la gloria de nuestro Dios. Así es que como fiel creyente del Señor Jesucristo debemos demostrar también ser fieles en nuestras contribuciones tributarias. Y en esa manera también adoramos al Señor. Entonces el día de hoy, después de que el Señor Jesucristo expresa tres parábolas dirigiéndose a los principales líderes de Israel, tanto político como religiosos, vemos la reacción de ellos en el versículo 45 del capítulo 21. Dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ello. De ahí viene una reacción contra el Señor Jesucristo.
y es a través de 3 preguntas que van a cuestionarle a él, y al final de cuentas, al final del capítulo 22, también el Señor Jesucristo hará una pregunta más, por lo cual el resto del capítulo son 4 preguntas. La semana pasada estuvimos viendo la primera pregunta. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estaremos viendo la segunda pregunta el día de hoy. Así es que vamos a leer el pasaje y vamos a entrar en oración para entrar ya a lo que es el tema del día de hoy. Entonces es Mateo capítulo 22, versículo 23 al versículo 33. Dice de la siguiente manera: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces Jesús respondiendo les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, una vez más estamos aquí en este lugar, Señor, en el cual tú has dispuesto para que como iglesia, como cuerpo, nos reunamos con el propósito de adorarte y alabar tu santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, estamos dispuestos a ser usados por ti, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que me uses a mí como un instrumento de justicia, Señor, para exponer tu palabra de una manera correcta, Señor, que no salga palabra fuera de tu voluntad de mi boca, Señor, sino que todo sea para honrarte a ti sobre todas las cosas, Padre. Abre el corazón de cada hermano o hermana que está aquí, Señor. Abre su entendimiento y permite, Señor, que la palabra penetre su corazón, Señor, y produzca el efecto para el cual tú la has enviado, Señor. Te alabamos en este día y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Bien, el tema del día de hoy se titula: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, basado precisamente en este pasaje. El versículo 23 menciona el día en el que está sucediendo este acontecimiento, y es el mismo día en el cual los fariseos enviaron a sus discípulos junto con el grupo de políticos llamado herodianos a cuestionar a Jesús sobre el tributo en el pasaje anterior. Dice el versículo 23, aquel día, o sea, ese mismo día, sale el primer grupo, sale este grupo de fariseos y de herodianos, y en ese mismo entran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, era un grupo religioso conocido, influyente en ese tiempo. Ellos tenían la autoridad en el templo, ellos tenían al sumo sacerdote, y los principales sacerdotes eran de este tipo de doctrina. Como punto principal de su doctrina, como dice el pasaje, ellos negaban precisamente el hecho de que hay una resurrección. Ellos negaban la resurrección, un tema que el Señor Jesucristo ha estado enseñando a lo largo de su ministerio. Recordemos que anteriormente hemos estudiado 3 anuncios de su muerte del Señor Jesucristo, en el cual el Señor Jesucristo ha dicho de manera clara y de manera expositiva y anunciando por 3 ocasiones que Él va a morir. Pero no solo es su muerte, sino también que al tercer día Él va a resucitar. Pienso que los saduceos han escuchado este tipo de enseñanza,
han escuchado este tipo de palabras del Señor Jesucristo y ellos en su doctrina niegan este punto. Anteriormente ellos ya habían enfrentado al Señor Jesucristo junto con los fariseos. En el capítulo 16 de Mateo vienen al Señor Jesucristo pidiendo una señal sobre lo que Él está haciendo y el Señor respondió. También me tocó exponer ese tema. Ahora vemos que ellos están solos aquí en este lugar. Jesús ha estado enseñando el tema de la resurrección. Vamos a ver Juan capítulo 5, verso 28. Que dice, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tanto anunciar las buenas nuevas, y parte de las buenas nuevas también es el anuncio de una resurrección gloriosa. En Lucas capítulo 13, versículo 28 dice, así será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí vemos cómo vuelve a mencionar a tres personajes que vamos a ver en el pasaje. Y está hablando en tiempo presente. Los vas a ver, ¿sí? Y eso es una realidad. Entonces, el grupo de saduceos, ellos estaban fuertemente afianzados dentro de lo que era la autoridad de la iglesia en ese tiempo, el conocido como el Sanedrín, y en el sacerdocio. Principales líderes de ese tiempo eran gobernados por ellos. En Hechos capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vemos que este grupo, representado por ellos, niegan este tipo de enseñanza, niegan este tipo de predicación de la resurrección de los muertos. ¿Sí? En el capítulo 5, versículo 17, vemos otra vez a este grupo de saduceos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Sí? Vemos que parte de la enseñanza era esta, negar la resurrección de los muertos, negar este tipo de enseñanza, este tipo de doctrina. Ellos no creían en la inmortalidad del alma, por lo tanto, tampoco en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Basaban su doctrina en lo que es conocido como el Pentateuco, que son los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y despreciaban el resto de las escrituras. ¿Sí? Sabemos ahora que tenemos la Biblia completa por el Nuevo Testamento. Pablo, expresando en la carta de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir en justicia. Bien, los saduceos no creían en toda la escritura. En este tiempo era el Antiguo Testamento, pero le daban menos valor a los escritos de los profetas menores y profetas mayores. Le daban más énfasis a lo que es el Pentateuco. Por la misma razón negaban verdades esenciales de la palabra, por lo cual no entendían ellos cómo es que el pecado puede ser causa de una condenación eterna. En la actualidad encontramos doctrinas de este tipo. Tenemos doctrinas conocidas a nuestro alrededor que niegan también la resurrección. ¿Y qué hacen al negar la resurrección? Pues niegan doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Y caemos en este tipo de apostasía a nuestro alrededor. Sectas, como dice el pasaje de Hechos, eran una secta. Todo lo que se opone a la verdad, todo lo que se opone a la palabra de Dios de manera clara y específica, es una secta. Es una secta porque nos separa de una verdad esencial. Y en la actualidad estamos rodeados de doctrinas apóstatas que niegan también el hecho de la resurrección.
Por lo cual, si niegan la resurrección, obviamente también niegan una condenación eterna. Y es una escalera. Negar un punto es negar otro, hasta ir armando una doctrina totalmente apóstata. Negar la condenación eterna también llevará a la persona a negar que hay un infierno o que hay un lugar de castigo. Y meten otros tipos de doctrinas tratando de apoyar su punto, como la aniquilación. Entra una aniquilación, doctrinas que enseñan la aniquilación y no una condenación eterna, no un castigo. Y como vimos ahorita en el pasaje de Juan, ¿sí? Unos van a resucitar, de hecho todos van a resucitar, todos seremos resucitados. El punto es, ¿para qué vamos a resucitar? ¿Para vida eterna o para condenación eterna? Si negamos este tipo de enseñanza, caemos en una apostasía, y es lo que está sucediendo con este grupo de religiosos saduceos, negando precisamente una doctrina esencial de la palabra de Dios. Por lo cual podemos caracterizar a este grupo como un grupo de racionalistas. Todo lo que se les diga tiene que ser razonable a su manera de pensar. La razón humana no se lleva con lo que es espiritual. Hay un choque total, ¿sí? Ellos niegan verdades esenciales sin percibir las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las entiende, no las puede comprender. De la misma manera, no puede entender cómo va a haber una resurrección, cómo va a haber una condenación, cómo va a haber un infierno para castigar. No es razonable a su mente y lo niegan. Y vienen, como dice el pasaje, al Señor Jesucristo. Mateo enfatiza muy bien la doctrina. Dice, ellos niegan resurrección y vienen al Señor Jesucristo, versículo 24. ¿Con qué propósito vienen? Ellos vienen para burlarse del Señor Jesucristo, de la doctrina que Él viene enseñando. ¿Sí? Como vemos en el pasaje, este grupo viene solo. ¿Por qué? Porque el grupo de fariseos, ellos sí creían en la resurrección. Vamos a Hechos capítulo 23, versículo 8. Dice Hechos capítulo 23, versículo 8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Había diferencia entre estos dos grupos religiosos. Los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no. Por lo cual, en esta ocasión, no pueden unirse para venir contra el Señor Jesucristo, como lo vimos en el capítulo 16, cuando ahí sí se unen buscando una señal del Señor Jesucristo. Aquí no puede haber unidad, porque entre ellos mismos chocaban en este punto. No había acuerdos en este punto, negaban esta doctrina, por lo cual no pueden unirse para venir a tentar o acorralar al Señor Jesucristo. Esto sucede en el mismo día, martes de la semana de pasión, como vemos en el versículo 23, diciendo aquel día, después de confrontar y aclarar las dudas de fariseos y herodianos, vienen este grupo de personas y vienen con una cuestión. Una cuestión, yo le puse a eso una cuestión absurda, ¿sí? Y apelando a la ley. Es decir, las personas que defienden una doctrina apóstata usan la Escritura, usan un verso, usan un pasaje de la Escritura para apoyar sus creencias y hacerlas verdad. Recuerden, les he dicho anteriormente, ¿cuántas veces necesita decir un mentiroso o una mentira para hacerla creer que es verdad? Muchas veces. Dices tanto la mentira que al último dices, es cierto, es verdad, lo creo y así es. Pero no, la verdad siempre sale a relucir, siempre sale a ser visible. Entonces, vemos la cuestión en el versículo 24, una cuestión absurda
y basándose precisamente en la ley. Dice versículo 24, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto es verdad. Esto es la palabra. Se está basando a un pasaje del Antiguo Testamento, precisamente del Pentateuco, que es lo que ellos creen. Está hablando acerca del pasaje de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6. Está en la ley. Están usando un pasaje. Y como vemos, ellos están reconociendo a Moisés como autoridad de parte de Dios para transmitir la palabra. Ellos reconocen a Moisés, aceptan su autoridad, aceptan que Moisés ha escrito el Pentateuco y que Moisés mismo había establecido un sistema en el cual un hombre que moría sin descendencia, la esposa podía casarse con uno de los hermanos de su esposo. El propósito, como lo vemos, era levantar una descendencia, dejar descendencia para su hermano y conservar así las propiedades que como familia tenían en común. A este tipo de matrimonio se le conoce como matrimonio levirato, o sea, un matrimonio entre cuñados. Para este tiempo del Señor Jesucristo, este tipo de mandamiento ya no se cumplía en su totalidad. Muchas veces pasó de ser importante o de tener fuerza, ¿sí? Y rara vez se llevaba a cabo, porque el deseo de conservar las propiedades familiares también se había perdido. Para este tiempo le daban más importancia al derecho del hermano que a obedecer dicha demanda. ¿Sí? Debido al valor que le daban al Pentateuco, es también a ese valor que le dan a la cuestión que le presentan al Señor Jesucristo. Le están dando una fuerza y un valor importante, basándose precisamente en el Pentateuco. Desobedecer el mandato era un término grave. Usted puede analizar este pasaje de Deuteronomio capítulo 25, versículos del 7 a 10, donde está la ley esta, y cómo a través de la ley, el no obedecer precisamente esta ley era considerado grave. O obedecerlo parcialmente, como lo vemos en Génesis capítulo 38, versículo 8 a 10, donde nos habla de un hombre llamado Onán, que también se casó con la mujer de su hermano que había muerto, pero decimos obedecer parcialmente porque él no deseaba procrear hijos con esa mujer. Y dice que al momento de tener relaciones, él impedía que la mujer quedara encinta. Y él fue castigado también por ese tipo de hecho. Entonces, esta ley está en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 25. Y los saduceos están usando precisamente este mandamiento con la intención no de que les aclare el mandamiento, ni saber más del mandamiento, sino de mostrar que la creencia en la resurrección era incoherente, era ilógica. El propósito de ellos es que Jesús quede aparentemente desenmascarado sobre esta doctrina. No les interesa en sí el mandamiento para aclarar, sino el propósito de decir no hay resurrección. Eso es un tema ilógico, incoherente. Por eso le llamo a este punto una cuestión absurda, porque el propósito en sí es burlarse del Señor Jesús acerca de esta doctrina. Cuando una persona miente, normalmente va a exagerar las cosas. Va a exagerar las cosas, tratando de ser más creíble su mentira. Siempre encontraremos esa actitud. El ser humano que tiene la tendencia a mentir, exagera las cosas, y lo vemos en el versículo 25. Vemos la cuestión absurda en el versículo 25, vemos la exageración precisamente a esa cuestión. ¿Y por qué le digo exageración? Lo va a ver usted, versículo 25, dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos.
El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. Aquí vemos la exageración. ¿Es necesario poner a 7 hermanos para aclarar el mandamiento que Dios da? No, con 2 hermanos será suficiente. ¿Sí? Porque el punto no es cuántos maridos va a tener, sino el punto es de quién va a ser marido. Entonces, para saber de quién va a ser marido de la mujer, quién va a ser el marido de la mujer, se ocupan nada más a 2 personas. El primer esposo y el segundo. Entonces, ya llegar al punto de decir, hubo entre nosotros 7, es una exageración. El propósito de esa exageración es hacer quedar mal al Señor. Es hacer quedar mal al Señor y negar esa doctrina. El relato presenta el caso de un hermano casado que fallece y deja la esposa a su hermano para que cumpla lo establecido por la ley para estos casos. Y entonces es cuando viene una pregunta: ¿será verdad esta historia? Obviamente. Personalmente creo no es verdad. Es una exageración, es una mentira, por lo cual consideremos una invención de ellos para buscar una respuesta que apoyara su doctrina o su enseñanza. Versículo 26 dice, de la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Como podemos ver, ellos presentan una historia improbable, difícil de creer, difícil de aceptar que puede haber 7 hermanos que se casen con una misma mujer. Esto más bien parece una tragedia familiar en vez de una cuestión de matrimonio, de proteger pertenencias familiares. Esto es una tragedia familiar. Me atrevo a pensar que aquí es donde nació lo que es la viuda negra, acabando con toda una familia. Es más probable que los saduceos usaran la ilustración para apoyar sus argumentos. ¿Sí? Están usando una ilustración para apoyar un argumento, para defender una doctrina que ellos están enseñando, la cual es no hay resurrección, y contradecir al Señor Jesucristo, en el cual el Señor enseña esta doctrina. Entonces vemos la exageración de ellos, y es tan la exageración que lo hacen verdad. Versículo 25 dice, hubo entre nosotros, dice, 7 hermanos. ¿Sí? Después de una larga fila de muertes familiares, termina también por morir la mujer. La mujer también muere. Concluyendo el relato, un relato improbable, falso, pienso, que no es verdad, aunque ellos defienden su postura en el caso ocurrido al expresar hubo entre nosotros. Podemos decir, bueno, entre los saduceos, ellos están poniéndose de acuerdo para exponer esto al Señor Jesucristo. Es muy probable que este tipo de ilustración que ellos están poniendo ante el Señor Jesucristo lo han usado anteriormente con los fariseos. Recordemos que los fariseos y saduceos no había un acorde en este tipo de enseñanza. Y es más probable que ellos usaran este tipo de preguntas también con los fariseos. Los fariseos no han podido responder, no han podido dar una solución clara a este tipo de preguntas. Son enemigos doctrinales, son enemigos religiosos, y al tener tal vez un trasfondo de no recibir respuesta de parte de los fariseos, ahora vienen con el Señor Jesucristo con la misma idea. Vamos a acorralarlo de esto. Él no va a poder responder y él quedará mal. Por lo cual viene entonces la pregunta que ellos están haciendo en el versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿De cuál de los 7 será ella la mujer? Y aquí podemos analizar otra doctrina apóstata. Está la doctrina de la aniquilación. Usted puede ver personas paradas en las banquetas con un mueblecito y unas revistitas ahí,
Ellos creen en aniquilación, no creen en resurrección. Pero hay otra doctrina también que es la reencarnación. Aquí los saduceos ya no están diciendo, no va a haber resurrección. Bueno, si ellos están haciendo una pregunta de quién va a ser mujer, están pensando en una reencarnación. Bueno, va a haber una reencarnación de manera natural. Y bueno, de esa manera natural, ¿quién va a ser el marido? Están viendo una resurrección de manera natural, conocida como reencarnación, que también es una apostasía y es una falsedad. No es bíblico, está fuera de la voluntad de Dios. Ese tipo de enseñanza, por lo cual ellos llevan un propósito. El propósito principal de la pregunta no es el deseo de saber quién va a ser el esposo, sino más bien poner en evidencia al Señor Jesucristo de este tipo de enseñanza. ¿Quién va a ser el marido en la resurrección? Por lo cual llegamos al versículo 29. Hemos visto entonces un grupo negando doctrinas esenciales y fundamentales de la palabra de Dios, exponiendo este tipo de pregunta al Señor Jesucristo, acorralándole, pensando en ridiculizar y menospreciar la doctrina del Señor Jesucristo, poniendo ante él una pregunta absurda, increíble, exagerada y basándose en dos doctrinas apóstatas que es aniquilación y reencarnación, por lo cual el Señor va a responder de una manera bíblica también, usando la palabra del Señor en el versículo 29, y dice: entonces respondiendo Jesús les dijo. Vemos aquí entonces, el Señor se dirige a ellos, el Señor está frente a ellos y no se esconde para responder, y de manera valiente, decidida y fuerte les dice: erráis. La palabra erráis da la idea de estás equivocado, estás divagando en lo que tú estás diciendo, no estás al día en las Escrituras, estás fuera de la voluntad de la palabra de Dios. En otras palabras, estás siendo engañado totalmente. Estar errado es estar perdido, sin rumbo, sin dirección, y es en las condiciones en las que este grupo está. Y todos estos grupos que usted puede conocer están errados, equivocados, divagando, creyendo doctrinas de demonios, como dice Pablo a Timoteo, y haciendo descaso. Doctrinas de demonios que vienen a perturbar la relación que un creyente debe de tener con el Señor Jesucristo. La causa de estar equivocados, de estar errados, el Señor se las dice también. Podemos ver esta reprensión, verso 29, estás equivocado, errando, por dos situaciones muy importantes. Número uno, ignoras las Escrituras. Están en un total desacuerdo, no conocen la Escritura realmente, no están siendo instruidos por la palabra de Dios por causa del tipo de pregunta que hacen, están totalmente fuera de la palabra de Dios. Y el Señor, me imagino, frente a ellos diciendo: oye, me estás usando la ley, estás usando la palabra de Dios para venir a hablar conmigo, pero la desconoces. ¿Cómo vienes a mí así? Estás equivocado totalmente porque no conoces las Escrituras. Como les dije al principio, este grupo de religiosos eran de los más importantes dentro del Sanedrín. Eran sacerdotes. El sumo sacerdote era saduceo. Por lo tanto, como sacerdotes tenían la obligación no solo de conocer la Escritura, sino de interpretarla de una manera correcta. Por lo cual ellos no conocen el sentido de las Escrituras. Y como no conocen el sentido de las Escrituras, tampoco pueden interpretarlas. ¿Sí? Como creyentes, estamos llamados a conocer las Escrituras para poder interpretarlas de una manera correcta. No conocer las Escrituras es penable.
Es vergonzoso que un creyente no conozca la palabra de Dios para poder vivirla y para poder aplicarla. El pasaje de la ley del levirato no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con la vida futura. ¿Sí? Esta ley que ellos traen, nada tiene que ver con la resurrección. ¿Sí? Es una ley que el Señor permite y que Moisés escribió para este tiempo, en el tiempo de Israel. Como les dije, en los tiempos de Jesús ya no se aplicaba tanto, pero tenía un propósito: proteger las propiedades, proteger la descendencia familiar. Pero nada tiene que ver con la vida futura después, con la vida eterna. Entonces, este grupo está totalmente errado por no conocer precisamente las Escrituras. ¿Y qué pasa con una persona que no conoce las Escrituras? Que no conoce la palabra de Dios. Mandar errante, divagando de un lugar a otro, y como dice Pablo a Timoteo, creo, o llevado por cualquier doctrina, ¿sí? Por cualquier viento de doctrina, y cualquier viento de doctrina lo llama, le atrae, y ha escuchado comentarios que dicen todos los caminos llevan a Dios, y es una persona precisamente que no conoce las Escrituras, porque todo donde se hable de Dios está bien, todo donde se hable de Dios está bonito, y me atrae el tipo de enseñanza, o el tipo de predicador que hay, o el tipo de alabanza, y precisamente no conoce las Escrituras y es llevado por todo viento de doctrina de un lugar a otro. Cuando el Señor nos llama, ya conociendo las Escrituras, a ser fieles, si el Señor nos ha salvado, nos llama a tener una fidelidad con su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo, y si como ejemplo pone un cuerpo, quiere decir que mi mano no puede ir a injertarse en otro cuerpo, porque está en este cuerpo. Eso nos llama a ser responsables con nuestro cuerpo, a ser responsables con nuestra iglesia, y a ser fieles y decididos con la iglesia, ser preparados por Dios para el ministerio. ¿Sí? El otro punto que les dice el Señor, el cual los reprende, número 1, es porque no conoces las Escrituras, y número 2, no conoces tampoco el poder de Dios. No conoces el poder de Dios. Si no conoces las Escrituras, mucho menos el poder de Dios. ¿Sí? Nada puede, el Señor es un Dios de orden y lleva precisamente ese orden en Él mismo. Te muestra a través de las Escrituras quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, para que tú, en base al conocimiento, vayas aprendiendo a confiar en Él y a creerle más en Él y establecerte con Él. Si estás decidido a conocer a Dios, te invito, cada domingo a las 9 de la mañana está la enseñanza a conocer a un Dios santo. ¿Cómo conocerlo? ¿Para qué? Para poder saber de Él y poder vivir para Él. Entonces ellos no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios, y lo vemos precisamente en su actitud al negar este tema tan importante que es la resurrección. Ningún otro poder sería suficiente para resucitar a los muertos, pero el poder de Dios puede hacerlo. Y no de manera natural, restaurando su forma natural, sino produciendo en la persona una nueva forma de vida más elevada de existencia. ¿Sí? Dios lo puede hacer naturalmente, y lo hizo el Señor Jesucristo resucitando personas, pero que volvieron a morir. Pero cuando habla de una resurrección, habla ya de una vida eterna. Entonces, la resurrección a la que el Señor se refiere es un nuevo estilo, una nueva forma de vida, mucho más elevada que la que usted y yo tenemos en este momento. ¿Sí? Una vida eterna, una vida más elevada de existencia. Por lo cual, esta respuesta de Jesús menciona 3 incapacidades que tiene precisamente una persona racional. La persona quiere ver racional las cosas comprobables, que tengan lógica, que tengan una manera explicable. Como les dije hace tiempo, un hombre natural
no entiende porque él quiere ser racionalista. Tenemos que entender la palabra de una manera espiritual y vivirla de una manera espiritual. Por eso menciona 3 incapacidades. Número 1 es engañarse a sí mismo por su autosuficiencia. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En otras palabras, se engañan a sí mismos. Número 2, ignoran también el contenido espiritual de las Escrituras. Hechos capítulo 13, versículo 27. Hechos capítulo 13, versículo 27, vemos al pueblo judío y dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Se dan cuenta? Cada día de reposo leían la palabra, cada día de reposo estaban ahí escuchando las palabras, sin embargo, no creyeron, estaban ciegos espiritualmente y cumplieron la palabra, a pesar de estar ciegos. Entonces, ignoran el contenido espiritual de las Escrituras. Lo ven de manera racional, de manera natural, pero no de manera espiritual. El punto número 3 los lleva también a una incredulidad al poder divino, al poder de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 9. Dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ningún perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera racional, la persona va a ser un incrédulo al poder divino, como vemos en este pasaje, ignorando voluntariamente las cosas divinas. Mas aquí la exhortación dice: no ignoréis esto. Hay que creer a la palabra de Dios, hay que creer a todo lo que la palabra de Dios nos dice de Dios, de cómo es Dios. Usted puede leer el Salmo 19, ahí usted verá todo un bosquejo completo de lo que es Dios, quién es Dios y qué hizo. Vemos su poder y vemos su palabra, ¿sí? Y el propósito de conocer la palabra de Dios, para conocer su poder, es para que usted y yo no seamos llevados por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4, 14. Desconocer el poder de Dios va a llevar a la persona a tener una falta de fe. Para Dios es tan fácil crear como lo hizo con Adán, como resucitar. Él puede hacer las dos cosas, ¿sí? Quien desconoce las Escrituras o las ignora, desconoce precisamente el poder de Dios y no comprende el cómo de la resurrección. Se cierra, se ciega, está cegado, no puede entender, por lo cual
no capta cómo será una resurrección. Sin embargo, las Escrituras afirman tajantemente la resurrección y el estado perpetuo de la vida resucitada, la inmortalidad del alma y por lo tanto la existencia de una vida después de esta. Entonces, como creyentes debemos de creer esto, está en las Escrituras. Abarcar todo el tema de la resurrección, de la vida eterna, me duraría varios domingos explicando esto, pero debemos de creer las palabras de Dios, debemos de creer las Escrituras. Recordemos la reprensión que el Señor hace. Estás errando porque no conoces las Escrituras, y como no conoces las Escrituras, tampoco conoces el poder de Dios. En el mundo de la resurrección no habrá matrimonio, y lo vemos en el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No habrá matrimonio. Lo siento por mi esposa, que está muy enamorada de mí, pero no vamos a estar como un matrimonio allá. Porque llegaremos a un nivel superior, un nivel muy alto. Habremos llegado a un estado definitivo, que es la vida eterna. Ya no habrá necesidad de multiplicarse o de procrearse. Eso fue para este mundo, eso fue para la tierra. En Génesis capítulo 1, 2 y 3 vemos la historia. Dios ha instituido el matrimonio para este tiempo. Y es en este tiempo donde sí, aquí hay instituido por Dios un matrimonio sano, una familia santa, y aquí es donde usted puede procrearse. Ese mandato o llamamiento es para este tiempo, pero no para la vida eterna. En la vida eterna ya está todo completo, ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ni tampoco matrimonio. Sí nos vamos a conocer, va a haber identificación, pero no habrá la necesidad, como dice el pasaje, ni se casan, ni se darán en casamiento. El matrimonio es necesario ahora. Ahora es cuando es necesario el matrimonio y la estabilidad familiar, por causa de una ayuda mutua, de una ayuda familiar, y también por procreación para el mantenimiento de una raza humana. Pero en la resurrección ya no es necesario. Y la persona que llega a este estado de resurrección, dice el Señor Jesucristo, será como los ángeles. No quiere decir que vas a ser un ángel. Hay muchas personas que dicen, ay, yo estoy esperando mi par de alitas para poder volar. Aquí el Señor está diciendo, serás como ellos, no un ángel, pero como los ángeles, ¿sí? Y ellos están precisamente en este error, enseñando que no hay resurrección y tampoco hay ángeles. Y aquí el Señor está afirmando la existencia de ángeles. En Hechos 23:8 vimos el pasaje, que los saduceos no creen en resurrección, no creen en ángeles, ni creen en espíritus. Y aquí el Señor, al contestarle, les está afirmando la existencia de ángeles. Y el Pentateuco, que es la doctrina que ellos más exaltaban, habla precisamente de la existencia de ángeles en el libro de Génesis. Usted puede leer Génesis capítulo 19, versículo 1, cuando vienen ángeles a visitar a Lot. En Génesis capítulo 28, versículo 12, cuando Jacob sueña una escalera y miraba ángeles que subían y bajaban. Y una vez más, en Génesis capítulo 32, versículo 1, Jacob vuelve a tener experiencia con ángeles. Por lo tanto, aquí el Señor está afirmando la existencia de ángeles, ángeles que existen realmente, y que los resucitados, los que estemos en la vida eterna, seremos como ellos, como ellos. No quiere decir que seremos un espíritu, sino que tendremos un comportamiento como ellos. Y el Señor lo está aclarando. No
se casan. No hay necesidad de casamiento, seremos asexuales, no habrá necesidad del sexo, ¿sí? No hay eso. Tendremos conocimiento o conciencia, eso sí, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, Pablo hablando, 13:12, cuando habla acerca del amor al final, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, nuestra conciencia será superior. Y entonces dice Pablo, veré cómo fui conocido, porque conciencia sí habrá. Dios instituye el matrimonio y la familia como un estado de bendición para el hombre en la tierra. Este estado será transformado a algo sublime, alto, alcanzando valores nunca posibles en esta vida. Será totalmente diferente. Será 100% mejor que ahora. En este estado de resurrección ya no habrá pecado. El pecado desaparece, el egoísmo también. No tienen lugar en este lugar. Todo será perfecto e intenso. El ser como ángeles, las condiciones y relaciones serán exaltadas sobre las físicas y sobre las temporales. ¿Sí? Pablo escribió sobre el cuerpo de resurrección en 1 Corintios capítulo 15, y quiero que vayamos ahí porque vamos a analizar algunas cosas acerca de cómo será el cuerpo de resurrección. 1 Corintios 15. No voy a hablar en totalidad de lo que es la resurrección en sí, pero solamente algo breve, algo pequeño, apoyando un poco lo que es el pasaje de la resurrección, la doctrina que estos hombres no creen. Vemos entonces aquí algunas características de ese cuerpo en el versículo 41 y 42. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y dice aquí el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en corrupción, es decir, en muerte, como una semilla que se introduce en la tierra y que sigue un proceso de corrupción. Es decir, mediante una descomposición del cuerpo, retornando al polvo de donde fue tomado. Todo hombre va a pasar por ese proceso. Algunos más, algunos menos, algunos pronto, otros después, pero es un proceso que todo ser humano va a pasar. Volver a ser un polvo. El único que no pasó este tipo de proceso de corrupción fue el Señor Jesucristo. Y fue profetizado en Salmo capítulo 16, verso 10, cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, su cuerpo no fue descompuesto. Él no pasó ese proceso. Él sí murió, pero no fue en un estado de corrupción. Versículo 43, ahí mismo vemos entonces que será un cuerpo de gloria. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Versículo 43, la parte A. El cuerpo actual, este cuerpo que nosotros tenemos ahorita, es un cuerpo que es conocido como de humillación. Filipenses 3:21 habla de eso. Un cuerpo de humillación que es afectado ahorita por las condiciones y las miserias de la vida terrestre a causa del pecado. Un cuerpo que es afectado por este tipo de condición. El cuerpo de la resurrección será glorioso, sin que le afecte las circunstancias deteriorantes del sistema actual. Cuando nosotros vemos aquí la palabra gloria,
Ok. Cuando vemos la palabra gloria se aplica a algo resplandeciente, a algo que brilla. Un cuerpo muerto, por más que usted lo aliste y lo prepare y lo amortaje y le ponga un traje o los mejores vestidos que usted le pueda poner para poder presentarlo y poder velarlo, sigue siendo un cuerpo, sigue siendo un cadáver. Un cuerpo resucitado será glorioso en él mismo. El cuerpo será glorioso. El cuerpo resplandecerá y será semejante al de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. O sea, seremos resplandecientes como Cristo. Punto número 3, será un cuerpo en poder. 1 Corintios 15, 43, la parte B. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo actual, este cuerpo que nosotros tenemos, tiene fuerzas limitadas que con el paso del tiempo van menguando. Y usted mismo se dará cuenta porque entonces llegan las expresiones de los nunca en la vida de cada persona. Nunca me habían dolido los pies, nunca me habían dolido las rodillas, nunca me habían dolido la espalda. ¿Por qué? Porque es un cuerpo en debilidad, un cuerpo que se va deteriorando poco a poco. El cuerpo de resurrección no le afecta a la debilidad del actual, ya que tendrá energía y facultades que no se pueden concebir hoy, dotado de energía propia y adaptado para vivir en una nueva dimensión. ¿Sí? Y es entonces cuando desaparecen los nunca, porque ahora sí tendrá un cuerpo de poder, como dice, se siembra en debilidad y resucita en poder. En la ausencia del pecado ya no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, dice Apocalipsis 21. Eso ya no existe, todas las condiciones de este mundo es consecuencia del pecado y todas las cosas físicas que el cuerpo presenta en esta actualidad también es consecuencia del pecado. Las enfermedades, el dolor y todo eso debilitan el cuerpo, lo hacen débil, por lo cual siembran el cuerpo débil, pero la esperanza está en que resucitará un cuerpo fuerte, poderoso. Y punto número 4, será un cuerpo espiritual. Versículo 44 de 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo animal tiene limitaciones, tiene carne, sangre, dolor, decadencia, tiene necesidades vitales. El espiritual es un cuerpo adaptado a las condiciones de vida en la resurrección. El ejemplo principal que tenemos de un cuerpo espiritual es el mismo Señor Jesucristo. Cuando resucitó, se manifestaba con aspectos diferentes, que en ocasiones no le reconocían hasta que Él hablaba y se dirigía a ellos. No tenía límites por obstáculos naturales. Recuerden que Él atravesaba la puerta y pared. Pero eso no quiere decir que era un espíritu, tampoco que era un fantasma. La doctrina que hay ahorita, apóstata, que no creen en la resurrección, cuando llegan a este punto, a este tipo de enseñanza, dicen es que él era un fantasma, por eso lo miraban, por eso podía atravesar paredes y puertas cerradas, pero no, era un cuerpo espiritual. Espiritual no quiere decir que era sutil, ni espíritu con apariencia humana, como enseñan algunos, que es un fantasma, sino que era un cuerpo humano de resurrección. Y la prueba está en que el mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, 36 al 43, al estarse presentando con sus discípulos, llega a una parte y que les dice, tienen algo para comer. ¿Por qué? Porque era un cuerpo
físico resucitado. Un cuerpo que podía comer y que a la misma vez también le podían palpar. ¿Sí? Y ese es en parte lo que es el cuerpo de resurrección que cada creyente tendrá cuando llegue a ese punto. El Señor está hablando de la resurrección a este grupo de incrédulos, de apóstatas, como vimos en Hechos, eran apóstatas totalmente, eran una secta, y el Señor les aclara en los versículos 30 que serán como ángeles, a la misma vez aclarando la existencia de ángeles. Versículo 31, el aspecto de la resurrección de los muertos, y aclara también a través de la palabra de Dios la existencia de una resurrección, y los lleva precisamente en el versículo 31 a reflexionar en las Escrituras, llevándolos a un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, ¿sí?, en el cual ellos mismos también deberían de haber observado. Si ellos creen en un Pentateuco, debieron de haber visto ese pasaje y haber analizado esa palabra. Pero como les digo, una persona de este tipo no ve las cosas espirituales de la palabra de Dios, ¿sí? Ellos mismos admiten verdad en el Pentateuco y que es inspirada por Dios. Sin embargo, no tienen la revelación que el Espíritu Santo da acerca de la palabra y la claridad para poder entenderla. Y dice el versículo 32, vemos el pasaje, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos, que negaban la resurrección del cuerpo, la existencia de espíritus, se encontraban ahora en una dificultad. El Señor está afirmando en tiempo presente: yo soy. Tiempo presente, afirmando que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquellos que por naturaleza en este tiempo, de manera natural, están muertos físicamente, pero para Dios están vivos, ¿sí? De manera natural, nuestros seres queridos que han muerto en el Señor Jesucristo están muertos físicamente, pero para Dios están vivos, y Dios sigue siendo Dios de ellos. Como es Dios de Abraham, es Dios de Isaac, es Dios de Jacob, es Dios de mi madre y de mi padre, porque ellos están vivos. Y afirma: si Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Abraham, Isaac y Jacob viven y esperan la resurrección del cuerpo. Jesús no está usando la palabra Dios era Dios de ellos, sino Dios. Él es Dios de ellos, de manera presente. Y Abraham y todos los antiguos murieron en esa fe de un día ver al Señor. Vea Hebreos capítulo 11, conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Si usted lee todo el capítulo, encontrará todos estos tipos de personajes que murieron creyendo en una ciudad celestial, y enfatizando un poco lo que Abraham creyó. En el versículo 19 dice, del versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Vean el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En esa fe que Abraham tuvo y tiene, es la misma fe que cada creyente debe de tener. Esperar en el Señor y confiar en Él,
creer que Él es Dios de vivos y no de muertos. Nadie puede llamar Señor a una persona, mucho menos Dios, a algo que ya no existe. Por lo cual Dios afirma ser Dios de personas que existen, en este caso Abraham, Isaac y Jacob. Las palabras de la Escritura prueban la inmortalidad del alma y afirman la seguridad de la resurrección futura, ya que sin el cuerpo el hombre no sería una persona completa. Jesús nos ama de manera completa, no ama nuestra alma nada más. Él ama a la persona completa, con su cuerpo. Dios trata con el hombre entero, no con su alma o simplemente con su cuerpo. Lo ama cuerpo y alma y envió a su Hijo para rescatarlo completamente, cuerpo y alma. Así nos ama el Señor, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Y Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestro cuerpo y por nuestra alma. Las dos cosas. No va a separar, no estarán separados nuestro cuerpo de nuestra alma en la eternidad, sino que las unirá. Y no solo eso, en cuerpo y en alma nos hace partícipes del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Si me acompañan ahí. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios quiere nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por lo cual, cuando el Señor afirma ser Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos está hablando de una relación personal, íntima, con cada uno de ellos, no de manera grupal, sino que fue Dios de Abraham, de manera personal, trató con él de manera personal, de la misma manera lo hizo con Isaac, y de la misma manera lo hizo con Jacob, y de la misma manera lo hizo con usted, de manera personal. Dios trata de manera personal. Por eso la salvación es personal. La salvación es personal. Porque Él quiere tener una relación íntima con usted. Él quiere tener una relación íntima con cada uno de vosotros. Y llenarles de bendiciones de manera personal. Por eso la esperanza de cada creyente descansa en el Dios de la Biblia. Porque creemos las Escrituras, porque estudiamos las Escrituras, y la única manera para conocerle es a través de las Escrituras. Este Dios es un Dios omnipotente que puede resucitar y por medio del mediador que es Cristo Jesús puede dar vida eterna. Ese Dios que en el Antiguo Testamento lo conocían como Jehová, y en el Nuevo Testamento lo menciona como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mismo que existe a través de toda la palabra de Dios, que se hace esperanza para cada cristiano, viviendo en unión con cada creyente y haciéndose vida personal y eterna para cada uno de nosotros. La pregunta es, lo vimos en un pasaje, hay una resurrección de manera general. Hay una resurrección, todos nosotros resucitaremos. No nada más los creyentes, todos de manera general. La pregunta es, ¿para qué vamos a resucitar? ¿Para condenación eterna o para vida eterna? Como vimos, Él vino a rescatar, Él ama a los suyos, vino por los suyos, vino a rescatar, vino a salvar, vino a dar vida eterna, que es una relación eterna con Dios. Pero quien no esté con Dios recibirá entonces la ira de Dios, la condenación eterna. Jesús dijo en Juan
11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros en gran manera, Señor, y gracias porque has puesto en nosotros una fe para creer en ti, Señor, y para poder venir a ti, Señor, confiar en tu palabra, Señor, y descansar en tus promesas. Descansamos en esta esperanza que tú das, Señor, en que aunque estemos muertos físicamente, al creer en ti, Señor, viviremos eternamente, Padre. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.